Sintonizas Dynamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desde el principio, lo más importante. Cuando una persona, por la gracia de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, viene a la fe en la persona de Jesucristo. ¿Qué significa eso? La fe cristiana. Tener fe en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Crecer en una cultura cristiana, nacer en un país supuestamente cristiano. La verdad que no, porque tú y yo podemos nacer en un garaje, pero yo estoy seguro que nunca te vas a convertir en un coche. O como esa jovencita que le pasó hace poco tiempo en California. Tuvo una niña pequeña en McDonald's, imagínate, embarazada, a McDonald's, tuvo una niña, nació en McDonald's, pero yo estoy convencido que jamás esa niña se va a convertir en una hamburguesa. Solo porque hayas nacido en un país supuestamente cristiano, no significa que tú y yo somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? La palabra cristiano aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo 3 veces. La palabra que Jesucristo usa para hablar de las personas que creen en Él y son obedientes y le siguen,
es la palabra discípulo. Nosotros hablamos de creyentes, pero la Biblia dice en Juan capítulo 8 que Jesucristo le habló a los creyentes y le dijo que si permanecéis en mi palabra, os vais a convertir en mis discípulos. También para la palabra discípulo, en el Nuevo Testamento existen diferentes palabras en griego. Provienen de la misma raíz, de la misma palabra, pero describen de una forma muy exacta qué clase de discípulo es uno. La Biblia conoce a aquellos que son discípulos, llamados en griego maceo. Luego encontramos otra palabra en griego maceteo. Y otra, la tercera, es macetes, que son las personas que de verdad se quedan con el maestro para aprender de él. No solo su doctrina, sino de su persona. La Biblia dice en Marcos 3:13 que Jesucristo llamó al monte a los que él quiso para que estuviesen con él. Es la cercanía de Jesucristo que nos transforma. Es su presencia. Nosotros que creemos en Jesucristo sabemos que Él ha resucitado. Él está aquí, tan cerca que no te puedes imaginar. Jesucristo vive. Él no solo vive en la mente o en los corazones, como dicen algunos, que vive Elvis Presley, Whitney Houston o alguno de los otros. No. Cuando nosotros decimos que Jesucristo vive, no es que Él vive solo en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestro corazón. No. Jesucristo incluso dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Nosotros sabemos que Jesucristo resucitó entre los muertos. Él vive. Él ha resucitado. Y cuando nosotros vinimos a la fe, o mejor dicho, cuando Dios el Padre nos regala la fe. Porque tenemos que saber una cosa, que la fe es un regalo que Dios el Padre le ofrece a todo ser humano. Dios el Padre desea que todos sean salvos. Todos en algún momento tuvieron un encuentro o una cercanía de su gracia. Como dice Titus, el apóstol Pablo escribiendo a Titus, capítulo 2, versículo 11. La gracia alumbró, la gracia se manifestó, la gracia se acercó a todo ser humano que llega a la tierra. Incluso en el libro de Job dice que Dios el Padre a cada persona le da 2 o 3 oportunidades para ser salvo. A toda persona 2 o 3 oportunidades. Dios el Padre quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren recibir ese regalo, porque la salvación es un regalo. Lo mismo que el perdón, lo mismo que la vida eterna. El cristiano, la persona que cree en Jesucristo, no puede ganar nada por su propio esfuerzo. Todo se recibe por la gracia, como un regalo. También la fe es un regalo. En este pasaje que hemos leído, Mateo capítulo 16, el Señor le dijo al apóstol Pedro, carne y sangre no te lo han revelado. La fe es una revelación, es un regalo de Dios a nuestro corazón. Todos empezamos con la misma fe.
pero no todos terminamos con la misma fe. En Romanos capítulo 12 dice que todos hemos recibido la misma medida de fe. La verdad es que todos empezamos con la misma medida, pero no todos terminamos con la misma medida. ¿Por qué? La fe en Jesucristo no tiene que ver con una cultura, con una educación. La fe en Jesucristo tiene que ver con su cercanía, con una relación. La fe es como un músculo. Si no lo usas, no es que el músculo desaparece, no. Ningún músculo desaparece, pero se hace muy débil. La fe es como un músculo que tiene que ser entrenado. Y cuando nosotros venimos a la fe en la persona de Jesucristo, ¿qué significa tener fe en Jesucristo? ¿Qué significa eso, ser cristiano? Ser cristiano primordialmente tiene que ver con la persona de Jesucristo. Creer en Jesucristo, en sus palabras, en su vida, en su obra, en su sufrimiento, en su muerte, pero también en su resurrección. La fe cristiana, en primera línea, no es una fe católica, ni tampoco evangélica, adventista, ortodoxa. No. La fe cristiana es la fe en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera fe. La fe en Jesucristo. Y una cosa también que tenemos que aprender es, tener fe en Dios es una cosa. Confiar en Dios es una cosa. Confiarle a Dios es otra. Tener fe en Dios, en sus planes, en su buena voluntad, en su amor, en su paciencia y en todo lo que Él ha preparado para nosotros. Cuando Jesucristo le preguntó allí, al norte de Galilea, cerca de Cesarea, preguntó, ¿quién dice la gente quién soy? Él preguntó, ¿quién dice la gente quién soy? La Biblia dice que sus discípulos que estaban cerca de las multitudes, ellos podían oír lo que decía la gente. Jesucristo dice, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Hablando de Él mismo. Y sus discípulos que estaban cerca de la multitud dijeron, algunos dicen que tú eres Juan Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, el profeta. Otros dicen que tú eres Jeremías. O algunos de los profetas. Y el Señor Jesús preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y sabes, querido oyente, con todo respeto, permíteme decirte algo. Lo importante no es lo que dicen los musulmanes, quién es Jesucristo. Lo importante no es lo que dicen los hindús, el budismo u otras religiones. No importa lo que ellos dicen. La pregunta es esta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Lo importante no es lo que dicen los otros. Es que yo vi un documental de National Geographic. Lo importante no es que yo vi algo en Netflix. Lo importante no es lo que dice el mundo de Jesucristo. Pregunta. La única pregunta importante es, ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesucristo? Para algunos era Juan Bautista.
Para algunos, Jesucristo es un maestro, es un profeta. Para otros, es un transportador de luz. Pero no importa, la pregunta es esta. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué sabes tú de Jesucristo? ¿Sabías que tu conocimiento de Jesucristo, de su persona, de su verdad, de su vida, va a decidir sobre todo en nuestra vida? Jesucristo pregunta, ¿quién dice la gente quién soy? Señor, los unos dicen eso, los otros dicen esto, pero Jesucristo dice, de acuerdo. Pregunta, ¿pero quién decís vosotros quién soy yo? Y uno de los 12, alguien que se parece mucho a nosotros, dijo, tú eres el Cristo, el Christos. Y en hebreo y en arameo, tú eres el Mesías o el Messiah. ¿Qué significa el Mesías? Esa palabra, el Mesías, que aparece en el Antiguo Testamento, se refiere a esa persona que Dios iba a enviar, profetizado, anunciado, prometido por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y de quién hablaban? De un ungido. ¿Qué significaba eso, ungido? Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, Él dijo que los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que ser ungido con una composición de aceite y otras especies. Esa unción, ese olor, ese brillo representaba a una persona que no se puede ver, al Espíritu Santo. El Mesías era aquel que iba a ser ungido como sacerdote, como rey y como profeta. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Él nació como hombre. Su nombre como hombre es Yeshua, Jesús. Pero, si lo quieres decir así, su apellido era Christos, Cristo, Mesías. Porque ahí nos es revelado por el Espíritu Santo cuál era la razón y cuál era la fuente de su venida. El Mesías de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Dios el Padre, cuando Él envió para destruir las obras del diablo, Él no envió un ejército de ángeles. Él envió a una persona, a una única persona. Jesucristo. Él es el centro de todo. Jesucristo no solo es uno de los profetas, como dicen los musulmanes. No. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Y cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Hijo. Querido oyente,
Siempre que alguien te pregunta quién es Jesucristo, dile, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo dijo, Simón, bienaventurado eres, porque lo que has dicho no se aprende en la escuela. Ninguna cultura te lo enseña, sino solo porque mi Padre, en el cielo, Él te lo ha revelado. Y de repente Jesucristo dice, y tú eres Petros, tú eres la roca, tú eres esa roca, Petros. Y sobre esa roca grande, Petra, yo edificaré mi iglesia. Y una de las cosas que nosotros necesitamos para crecer sanamente es saber y tener una revelación que es la iglesia. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, venimos a la fe, uno entonces empieza a aprender. Y las tres cosas más importantes que tenemos que saber es ¿quién es Dios el Padre? ¿Quién es? Primero Jesucristo, luego el Padre, luego el Espíritu Santo. Luego tenemos que conocer nuestra identidad, la gracia, el favor de Dios y muchas cosas más. Pero una de las cosas más importantes que un cristiano tiene que aprender es aprender y tener una revelación sobre qué es la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña que la iglesia tiene primordialmente tres aspectos. Uno es la novia, lo otro es el cuerpo y lo otro es el ejército. Cuando Jesucristo habló de la iglesia, porque el que le hace daño a la iglesia nunca comprendió la iglesia. Hay personas que dañan a la iglesia. ¿Cómo? Con su comportamiento, intentando de dividir, robar, lo que ellos nunca trajeron a la iglesia, no intentan llevárselo. Es interesante que todos los problemas en una iglesia nunca son del pueblo, solo son de los líderes. Lo que son algunas veces complicados son los líderes, no la iglesia. Pero Dios ha puesto líderes, pastores, como autoridad. Toda persona que dañe la iglesia, intente dividir la iglesia, es inspirado directamente por Satanás. Y déjame darte ciertos pensamientos sobre la iglesia. Quiero, si tienes la posibilidad, que tú le escribas. Jesucristo personalmente habló solo 2 veces de la iglesia en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, Jesucristo solo habló 2 veces de la iglesia. Y esas 2 veces la encontramos en el Evangelio de Mateo. Solo en el Evangelio de Mateo, Jesucristo habló de la iglesia directamente. Una vez, en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia. ¿Sabes algo que es interesante, querido oyente? Nosotros no edificamos el reino.
El reino no se edifica, el reino se recibe. Lo que sí se edifica es la iglesia. La iglesia sí se edifica. El reino no. El reino se recibe. Y las dos veces que Jesucristo habló de la iglesia, una es en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y la otra la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo 18, donde el Señor ahí nos enseña sobre la iglesia. A partir del versículo 15, si tu hermano peca, ayúdale a regresar. Si no quiere huir, llévate a otros dos. Si no quiere huir, díselo a la iglesia. La mayoría de la gente salta el versículo 16 y va directamente a la iglesia. No. Y es interesante, querido oyente, otra cosa, que las dos veces que Jesucristo habló de la iglesia, en el mismo respiro habló de los poderes diabólicos que iban a atacar la iglesia. Y sabes, solo la iglesia de Jesucristo tiene la promesa, no un partido político, no una corriente filosófica. Lo único en esta tierra que tiene la promesa que puede vencer las puertas del Hades es la iglesia de Jesucristo. Ahora algunos pensarán, mi iglesia es la verdadera iglesia. Y el otro dirá, no, la mía es la verdadera. Quiero decirte y explicarte brevemente qué es la iglesia. Esa palabra iglesia no viene de Julio Iglesias. No. Esa palabra iglesia viene de la palabra griega ekklesia. Ekklesia. Y ekklesia proviene o significa, mejor dicho, llamados hacia afuera. No llamados hacia adentro, sino llamados hacia afuera. Esa palabra iglesia se usaba cuando en el Imperio Romano, en algunas ciudades, se quería establecer un gobierno. Entonces, de la multitud de las personas, se elegían unos cuantos para que ellos tengan todo el poder y ellos decidan. Y a ellos los llamaban hacia afuera de la multitud. Ellos eran la eclesia, los llamados hacia afuera para tener el poder y la autoridad. Y ellos hacían las decisiones. La iglesia de Jesucristo no es una institución ni evangélica, ni católica, tampoco ortodoxa, adventista, que todo eso no es nada malo, que existe la estructura católica, evangélica, ortodoxa, adventista, bautista, eso es ningún problema. Pero la iglesia de Jesucristo, en primera línea, no es una institución, no es un edificio. La iglesia de Jesucristo son personas. Como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, 4 y 5, son piedras vivas.
Por eso tú como cristiano no vas a la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. La iglesia de Jesucristo son los que creen en Jesucristo. Pero quiero que aprendas un aspecto muy, muy importante. En Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18 Jesucristo habló de la iglesia. Ahora tienes que saber que en Mateo capítulo 16, cuando habló el Señor ahí de la iglesia, Él habla de la iglesia en todo el mundo. No me gusta tomar el nombre de la iglesia universal porque hay una secta que se llama así. La iglesia de Jesucristo, primero, son todos los creyentes en cualquier sitio del mundo. Yo me acuerdo haberme encontrado, incluso con japoneses, con su Biblia en japonés, y me acuerdo en el aeropuerto haber leído junto a la Biblia. Ellos en japonés, yo en alemán. En otro sitio me he encontrado con personas. ¿Y sabes qué? Instantáneamente teníamos una comunión en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos eran lo mismo que yo. Y quiero que estés atento. Somos miembros de la iglesia en todo el mundo, repartido, pero tenemos que ser miembros de una iglesia local. Si tú no estás en una iglesia local, tú no estás bajo autoridad. Y si no estás bajo autoridad, tú no tienes autoridad. Y otra cosa, si tú atacas o te levantas contra una autoridad espiritual, tú pierdes la tuya. La autoridad es puesta por Dios, la autoridad espiritual, que es lo máximo que existe en esta tierra. Porque solo la autoridad espiritual puesta por Dios, no estoy hablando de esa gente amarga y falsa que detrás de la espalda de un ministro, de una iglesia, de una congregación, roba, intenta levantar su propia iglesia. Eso nunca será una iglesia. Porque la iglesia no se abren, iglesias nacen. Es Jesucristo el que le da vida a la iglesia, porque lo que no es nacido de Dios no puede vencer al mundo, porque todo lo que sí es nacido de Dios vence al mundo. Y muchos y muchas de lo que se llama iglesia no es iglesia. Porque el que divide una iglesia para abrir, entre comillas, su propia iglesia, eso es diabólico, es puro Satanás, es demoníaco, eso nunca crece, siempre esclaviza y siempre termina mal. Pero la iglesia de Jesucristo existe en todo el mundo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que cree en Dios el Padre y Dios en el Espíritu Santo es parte de la iglesia en todo el mundo. Pero tiene que ser parte de la iglesia local. Una de las razones por qué tiene que ser parte de la iglesia local es porque hay 3 versículos en la Biblia que nos enseñan que hay una herencia espiritual entre los santificados. Hay una herencia que Dios ha metido en la iglesia, una herencia en el Espíritu.
Si tú rechazas la iglesia, tú rechazas lo que la iglesia tiene para ti. Y el que se cree que puede vivir sin iglesia, es como dice en la carta de Judas, son manchas oscuras en nuestros encuentros de agape. Son personas. El que rechaza la iglesia no tiene ningún derecho de ir a la iglesia. La iglesia es de suma importancia. Estar en una iglesia local. Y que nunca te atrevas a una persona que está en una iglesia intentar de sacarla para llevarla a otra iglesia. Ni te atreves. Porque caes bajo el juicio de Dios. Es muy serio. Yo a mi gente le he prohibido, si están las personas en otra iglesia, de invitarlo. Le he dicho que por favor no lo hagan. Porque yo personalmente creo, si tú estás en una iglesia es porque Dios te puso ahí. Y en Hechos 26, 18, Hechos 20, versículo 32, y en Colosenses, capítulo 1, lo podemos leer en versículo 12, que hay una herencia entre los santificados en la luz. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? El uno dice, mi iglesia es la única. No, es mentira. La iglesia de Jesucristo en todo el mundo son los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero tú tienes que ser parte de una iglesia local. Una iglesia donde tú estás bajo la autoridad de un pastor, de un liderazgo, de una protección. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido que Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia, le da primordialmente 3 aspectos de la iglesia. La primera es la novia, la segunda es el cuerpo, y la tercera, el ejército de Dios. Y la cosa que yo me he dado cuenta a lo largo de los años, que todos los que creen en Jesucristo, sí, son partes de la novia. Sí. Pero no todos son parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque para ser parte de una iglesia local, tienes que permitir que el Espíritu Santo te incorpore y que encuentres tu lugar en tu iglesia, en una iglesia local. ¿Somos todos partes de la novia de Jesucristo? Sí. ¿Son todos los cristianos parte del cuerpo de Cristo? No. ¿Por qué no? Porque hay muchos cabezones. Muchas personas que no quieren someterse. No permiten que el Espíritu Santo haga su obra. Esas personas mayormente se quedan un tiempo en una iglesia, pero cuando el Espíritu Santo empieza a tratar su carácter, su personalidad, entonces cogen las cosas y se van a otro sitio pensando que pueden escaparse del trato del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasa?
que ese curso lo vas a pasar otra vez. Es como un niño que no avanza en la escuela. Repite y repite el curso, repite el curso. ¿Todos nosotros somos parte de la novia? Sí. ¿Somos todos parte del cuerpo? No. ¿Por qué no? Porque para ser parte del cuerpo, tienes que preocuparte por el cuerpo. Cuando tú vas a una fiesta, a una boda, tú no te preocupas. En una boda tú eres el invitado. Ahí se preocupan por ti. Pero para ser miembro de una iglesia local, ahí tú tienes que aportar tu amor, tu cariño, tu atención, tu cuidado y lo que tú quieres aportar. Y me he dado cuenta que no todos quieren ser parte del cuerpo. Hay otro tercer aspecto, que es el ejército. ¿Son todos los cristianos que creen en Jesucristo parte de la novia? Sí. ¿Son todos parte del cuerpo? No, porque no quieren. Pero menos todavía son parte del ejército. ¿Qué significa eso? En Isaías 13, versículo 4, dice que el Señor pasa revista por sus tropas. Y quiero decirte de todo corazón, ya de experiencia he visto esto. ¿Son todos parte de la novia? Otra vez lo repito, sí. A todos les gusta la fiesta y cuando todo es gratuito. ¿Son todos parte del cuerpo? Ni de lejos. He experimentado bastantes personas que no son compatibles con otras. Son tóxicas, son complicadas y dañan. Pero, ¿quién es parte del ejército? Son aquellos que es como el ejército de Gedeón. Al principio eran 32.000, luego eran menos, 10.000, y al final se quedó con 300 valientes. Así también lo puedes comparar con la novia, el cuerpo y el ejército de Jesucristo. Todos son invitados. A todos les gusta oír la palabra de Dios. Y me alegro y le felicito. Que vengan todos a la mesa del Señor, que coman. Que todos coman, se alegren, festejen a Jesucristo. Eso es bonito. Pero es necesario ser parte del cuerpo que lleva la obra del Señor adelante. ¿Sabes cuando te das cuenta que eres parte del cuerpo? Cuando dejas ya que solo todos se tienen que preocupar por ti. Cuando tú empiezas a preocuparte por otros. Observa tu propio cuerpo. Es tu mano derecha que lava tu mano izquierda. Aunque la mano derecha necesita lavarse, primero lava la otra. Así te lo tienes que imaginar. El ejército de Dios, eso ya estamos hablando de personas que están comprometidas con la iglesia local. Ayudan, aportan, traen a la casa del Señor los diezmos, las ofrendas, por amor, no porque te controlan, no porque te obligan. Si en algún sitio
te obligan a dar los diezmos, quiero decirte que a lo mejor estás en una secta. Nadie te puede obligar a leer la Biblia. Nadie te puede obligar a orar. Y nadie te puede obligar a dar los diezmos, la ofrenda. Eso lo haces tú por amor y porque sabes valorar el cuerpo, la iglesia del Señor. Es una cosa entre ti y el Señor. Pero ahí se cumple lo que dice la Biblia. Traed los diezmos al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Lo que antiguamente era el templo en Jerusalén, hoy son las iglesias locales. Lo que antiguamente eran las sinagogas, hoy también es la iglesia local. Y es interesante que Jesucristo, estas 2 veces que habló de la iglesia, en el mismo momento habló de atar al hombre fuerte, de atar los poderes diabólicos. Y una de las enseñanzas que os quiero dar es cómo enfrentarse a los poderes diabólicos. Porque nosotros cristianos estamos en una guerra involucrados. No todos los días, pero muchas veces lo percibimos. Y en esta tierra, ningún otro pueblo puede reprender a Satanás. Ningún otro pueblo puede reprender a los poderes diabólicos. ¿Sabes quién puede reprender a esos poderes diabólicos? A todos los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando una iglesia dice, nosotros somos la única iglesia, eso no es solo peligroso, sino estúpido. En nuestra iglesia hay más unción. En nuestra iglesia hay iglesias incluso que no aceptan cuando son personas bautizadas en otra iglesia y tú vas a su iglesia, tienes que bautizarte de nuevo. Eso es sectario. Las sectas hacen eso. Queridos, lo importante es creer en Jesucristo, vivir con Jesucristo, conocer a Jesucristo, a Dios el Padre, a Jesucristo y el Espíritu Santo. Ten cuidado que no caigas en un legalismo, en una religión. Nuestra denominación es la que más crece. Nosotros estamos bajo esta cobertura y esto. Vamos ya, come on guys, come on, por favor, por el amor de Dios. El centro de todo es Jesucristo. Él es la cabeza de ese cuerpo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Y quiero que estés atento al poder que tiene la iglesia. La fuerza que está en nosotros es la fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora oíd esto: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. ¿Por qué la iglesia es tan atacada? Porque los demonios tiemblan delante de la iglesia. Los demonios conocen el poder, la autoridad, la vida. Los demonios saben
la fuerza que tiene la iglesia de Jesucristo. Sea la iglesia en todo el mundo o sea la iglesia local. Los demonios saben que Jesucristo edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es importante estar en una iglesia. Muy importante. Detrás de tu decisión de conocer a Jesucristo, la próxima decisión más importante es con quién casarte. Pero la tercera decisión más importante es encontrar tu iglesia, no una, sino la tuya. Cuando alguien me dice, yo voy a esta iglesia porque está más cerca de casa. Perdona, ¿te casaste por ese hombre porque está más cerca que los otros? Come on. No importa dónde está tu iglesia. Cuando tú amas la iglesia no hay ningún camino que sea largo. Todo excusas. Ahí te das cuenta que son parte de la novia, pero no parte del cuerpo, y no serán parte del ejército. Por eso es muy importante reconocer la belleza, lo precioso que es la iglesia de Jesucristo. Cuando dicen, no visites esa iglesia, cuando te prohíben visitar otra iglesia, eso lo hacen las sectas. No visites ese concierto, no visites esa campaña. Eso todo es una señal de debilidad del pastor, de los ministros, y para mi entender también es diabólico. Cuando se comparan las iglesias, no, esa iglesia es del diablo. Por favor, what? Ten cuidado que no peques contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Según la palabra de Dios, el pecado contra el Espíritu Santo tiene diferentes aspectos. Me explico. Primero, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando lo que hace el Espíritu Santo, tú lo interpretas como obra del diablo. Segundo, cuando el Espíritu Santo usa a uno y tú dices que esa persona es del diablo. Tercero, cuando el Espíritu Santo se le quita el derecho de ser la persona que él es. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, esos tres aspectos. Por eso todos nosotros tenemos que ser parte de la iglesia. Todos nosotros tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Siempre que una persona quiera hacerle daño a la iglesia local, os quiero dar un consejo como pastor. Si tú eres pastor, diácono, anciano, quiero que estés atento a estas palabras. No todo el que va a venir a la iglesia viene por el Espíritu Santo. Esto es muy serio. Yo doy un consejo, queridos pastores, ministros. Si tú ves que una persona daña, es un chismoso, es tóxica en la iglesia, te doy un consejo bíblico. Habla con una persona. Si se arrepiente y cambia, gracias a Dios. Si no, échala fuera. Yo lo hago. Siempre que veo
alguien con ese veneno diabólico, ese comportamiento diabólico, hablo en amor, en cariño con la persona, se le da tiempo. Pero si no quiere cambiar, fuera. Yo tengo toda la autoridad para hacerlo. Más, tengo la responsabilidad de hacerlo. Porque si yo permito a una persona así en la iglesia, esa persona va a dañar la iglesia. Y luego, no te quejes que tu iglesia fue dividida, porque tú has alimentado a esa persona. Y le has dado el espacio. Estamos en una batalla tremenda. Pero la iglesia de Jesucristo, aquel que está en ella, es más fuerte que aquel que está en el mundo. Por eso todos tenemos que ser partícipe y parte de ese cuerpo local que se llama la iglesia de Jesucristo. Y yo deseo de todo corazón que tú encuentres tu lugar en tu iglesia. Que el Señor te guarde. Shalom.